Semana pasó algo interesante. Por un lado apareció esta entrevista de Javier Milei que sale a contestar dos cosas. Primero, si va a devaluar, siempre los ministros de Economía o los presidentes involucrados con la economía niegan que vaya a haber una devaluación. Esto es de manual. Pero salió especialmente a insistir en que no va a haber devaluación y la otra, en insistir en que van a endeudarse más. ¿Sí? Están buscando que baje el riesgo país para endeudarse más. Y no sé si se acuerdan que esa es la especialidad de la casa de quien fue ministro de Macri, de Luis Caputo, de Toto Caputo, que se endeudó en más o menos 2 años en, cifra más, cifra menos, 100.000 millones de dólares. Hay una progresión interesante en el endeudamiento. Cavallo tardó 10 años en endeudarse en 100.000 millones de dólares. Es verdad, el dólar de aquella época valía más que el dólar de ahora porque también ha habido devaluación para el dólar. Macri tardó solo 2 años en endeudarse en 100.000 millones de dólares y Milei ya va por 98.000 millones de dólares en el endeudamiento y pide más. Y necesita que baje el riesgo país para ir a los mercados, como se dice, a las deudas privadas para buscar más deuda. Esa es una de las cosas importantes de las que dijo Milei. Y no solo pasó eso, diferentes voceros del Ministerio de Economía o allegados salieron a hablar con varios diarios a insistir en que no van a devaluar y que el modelo aguanta, porque esta es la otra pregunta que se hace todo el mundo, que nos la hacen a nosotros, que se las hacen seguramente a Hernán Lecher y a los que saben más de economía, le preguntan, che, ¿aguanta esto? De esto vamos a hablar más adelante con Pablo Tigani también. ¿Aguanta esto? ¿Y qué es esto? Este dólar, esta plata dulce, porque los argentinos que han vivido o recuerdan o han leído los últimos años, los últimos 40 años, saben bien que los ciclos de endeudamiento terminan, y de plata dulce, terminan mal o terminan con un estallido y tienen una especie de lógica de estafa piramidal. El carry trade, o sea, esto que hacen los capitales golondrina, venir a la Argentina, hacer tasa o meterse con los bonos y después irse en un momento dado, tiene una lógica de estafa piramidal. ¿En qué sentido? En que gana el que salta primero y después se quedan los otros enganchados y ahí pierden. No es una estafa, es legal, digo, porque después se ponen todos sensibles en el gobierno. Cuando yo digo esto es una metáfora, chicos, no se alarmen, no es una estafa. Estafa piramidal tiene una lógica de estafa piramidal. Los que entran primero recolectan ganancias en dólares y hay que saber saltar a tiempo porque esto puede estallar. Y esta es la pregunta que se hace todo el mundo. El gobierno, ¿qué es lo que apuesta? Y por eso insiste en que esto va a aguantar. ¿Y a quién le están contestando? Yo les diría que le está contestando a 2 actores que salieron a la palestra esta semana a decir, muchachos, ojo que acá hay señales complicadas. Uno fue nada menos que Domingo Cavallo. A ver si podemos ver el blog de Domingo Cavallo, donde el padre de la convertibilidad, el ministro de Economía más admirado por Javier Milei, ¿sí?, dijo que el dólar estaba un 20% atrasado y comparó el escenario con el fin de la convertibilidad. Cavallo dijo más precisamente que esto parecía el año 98. Yo ya laburaba en aquellos años, si me acuerdo bien, en aquel momento laburaba para CNN, y había una comparación rara en la Argentina porque 1 hora de estacionamiento en el microcentro en aquel año 98 costaba $8. 8 dólares. Hoy, ¿cuánto está 1 hora de estacionamiento en el microcentro? Está $5. Pero ¿qué les quiero decir esto? Que cuando uno iba a Brasil, acá nomás, Brasil ya había devaluado en el año 98, por eso es que Cavallo habla y hace la comparación, parece el 98. ¿Qué fue lo que pasó? Muchas empresas argentinas se iban a Brasil, ¿sí? Empresas que producían acá se iban a Brasil, donde además Brasil no solo había devaluado, sino que les ofrecía beneficios impositivos. Eso duró hasta el 2001, ¿sí?, cuando estalló la convertibilidad. Cavallo lo que está diciendo es justamente eso. Es más, es una nota extensa la de Cavallo, muy técnica, la que él publica en su blog, y él dice ahí también que el problema va a ser justamente para las fábricas locales y que hay que cuidar que el dólar, ¿sí?, no se abarate mucho para que las productoras locales, para que las fábricas locales no entren en crisis. Lo dice Cavallo, ¿eh? O sea, si hasta Cavallo, el hombre de la convertibilidad, el hombre durante cuya gestión se cerraron un montón de fábricas, se asombra y dice, muchachos, ojo, que el dólar está devaluado un 20%. Algunos dicen que es más, que es el 50%. Hay que ver, si tuviera que volver al precio que le había exigido
en su momento el FMI a Sergio Massa está devaluado un 50, calculan algunos. El FMI mismo le está diciendo al gobierno, devalúen o liberen el tipo de cambio. Cavallo también dice que habría que liberar el tipo de cambio. Pero ¿qué pasaría si se libera el tipo de cambio? Y ahí está la experiencia de lo que le pasó a Macri en su momento cuando asumió, cuando el primer ministro de Economía de Macri, Alfonso Pratgay, dijo, no, bueno, ya todos los precios están puestos en dólar blue. Calculó mal y se le disparó la inflación en aquel momento. Entonces, ahí es donde empieza la preocupación. Y yo le diría que un signo de alarma fue lo de Cavallo, ¿sí? Y aunque no lo menciona, Milei le está contestando a Cavallo, incluso con algunos argumentos un poco, si se quiere, mezquinos. Dice, bueno, es gente que vive, hay economistas que viven de fundaciones del extranjero y cobran en dólares y no quieren que se les devalúen sus ingresos. ¿Qué sé yo? Digo, Cavallo está más allá del bien y del mal. Yo puedo no coincidir con buena parte de su diagnóstico, pero está más allá del bien y del mal. Y es alguien de su propia biblioteca, de la propia biblioteca de Milei, el que está diciendo esto, que el dólar está 20% atrasado y que esto se parece al 98, pero más rápido. El otro dato interesante es la crisis que hubo en el mundo del campo y las voces que empiezan a surgir del mundo de lo que se llama el campo, de las entidades rurales que dicen, muchachos, esto no es negocio así como está. ¿Se acuerdan de los Grobocopatel? Los Grobocopatel, que eran tipos que surgieron allá por el año 2000 y arrasaban con todo. Cuanto campo había, lo alquilaban, plantaban soja y eran un imperio. Bueno, tuvieron que hacer un pagadiós. Tuvieron que reconocer que no podían pagar un pagaré que habían hecho para hacer un bono, una obligación negociable. Bueno, es una cuestión un poco técnica, pero eso fue un síntoma de alarma. Y a partir de ahí, otras empresas rurales dijeron, no podemos pagar. Nos endeudamos y no podemos pagar. Y entonces se empieza a ver que el campo, que era tan poderoso en los tiempos, en el periodo que fue entre el 2002, 2003, hasta el final del albertismo, ahora queda debilitado en su rentabilidad, algo que ya había pasado en los tiempos de Menem. Así que la rentabilidad del campo se le había caído. Además, están los problemas propios del campo, que hay una buena cosecha, que se cayeron los precios internacionales, todo lo que ustedes quieran, pero las entidades rurales, Coninagro y otras entidades salieron así, muchachos, así el campo no es negocio. Entonces ahí se plantea otra cuestión. Algunos piden devaluación, el gobierno dice, no vamos a devaluar, que compitan. Y el campo dice, no, que nos saquen las retenciones, que nos bajen los impuestos, pero este es el otro drama que tiene el gobierno, que el gobierno no baja impuestos. Lo van a ver más adelante en un informe especial que hicimos sobre el estado de una ruta. Y a partir del estado de esa ruta pueden analizar qué clase de funcionamiento del Estado ejerce este gobierno. Porque van a ver una ruta que es enteramente estatal, que era privada, que quedó en el Estado, que hoy maneja el Estado, el Ministerio de Economía y la Dirección de Vialidad. Es una ruta de aquí, de la provincia de Buenos Aires, pero que es nacional, que depende del Estado nacional, que sigue cobrando peaje, que es un desastre, que es un peligro para la gente que viaja, pero no solo siguen cobrando peaje, sino que en una abierta estafa a la gente, todos seguimos pagando con mucho aumento, cada vez que cargamos nafta, el impuesto a los combustibles líquidos. Entonces ahí se ve que el discurso de vamos a bajar los impuestos, para que la gente, sacarle, ¿cómo es que dicen? Sacarle la bota del cuello, la pata del cuello a la gente para que pueda producir, es un discurso para afuera, porque ni están bajando las retenciones al campo, ni siguen cobrando el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene una parte, o sea, que está destinado a que se construyan rutas, que no se construyen porque no hay obra pública y ni siquiera hay mantenimiento, como van a ver ustedes en el caso de esta ruta que nosotros fuimos a ver en el lugar. Porque una cosa es el relato cuando se arma desde la Casa de Gobierno. Y claro, desde la Casa de Gobierno pueden decir, son unos chorros, son unos ñoquis, son esto, son lo otro. Pero cuando uno va al lugar, las cosas son diferentes. Acá dicen que, la obra pública es una fuente de corrupción, sí. Pero los que viajan por esa ruta descubren que esa ruta, que es del Estado, es un peligro. Para ellos no es una fuente de corrupción. Es una ruta que tenía que ser una autovía,
y que es un peligro hoy por hoy viajar por ella porque el Estado no le pone plata. Diferentes relatos del gobierno se fueron cayendo y nosotros los vamos a contar en GPS. A lo mejor hoy no, pero los vamos a contar en detalle más adelante. ¿Se acuerdan de lo que nosotros les contamos de la DATSE? Aquella dirección que atendía las necesidades especiales de la gente que tenían cáncer, que tenían ELA, que tenían enfermedades complicadísimas que el sistema de obras sociales o de prepagas no podía atender, que les cortaron de cuajo porque decían que habían hecho una auditoría y había un curro. Bueno, la justicia le dijo antes de cerrar, antes que los jueces, que mucho a laburar no les gusta en verano, antes que se fueran todos de feria judicial, la justicia le dijo al Ministerio de Capital Humano de Petovelo, porque eso dependía de Petovelo, ahora pasó a Salud, bueno, le dijo, entréguenle los medicamentos a la gente. Hicieron lugar un amparo, entréguenle a los medicamentos a la gente que necesita esos medicamentos y ahora no se sabe cuántos se murieron por el camino. Un relato falso. ¿Se acuerdan de aquello de las auditorías a las universidades, que las universidades no se dejaban ser auditadas? ¿Vieron que nadie más habló? ¿Por qué nadie más habló? Porque hubo un fallo de la justicia que le dijo, señores, las universidades tienen razón. Las universidades son auditadas por Auditoría General de la Nación, no por la SIGEN, que depende del Poder Ejecutivo. Las tiene que auditar la Auditoría General de la Nación. Fallo judicial. Claro, después nunca más se habló de las auditorías a las universidades que no se dejan auditar, no se dejan auditar. Era toda una zaraza para ganar tiempo o para justificar los recortes. Prepárense para los jubilados. Vamos a analizarlo esta noche en GPS. ¿Qué va a pasar con los jubilados en el 2025? Porque se acaban las moratorias. Se demonizaron tanto las moratorias como si la gente que se presenta una moratoria fueran poco menos que ladrones que van y le roban al Estado la plata. No. Lo que están intentando es compensar los años que el sistema jubilatorio colapsó, que hubo tanto trabajo en negro que el propio Estado no verificó que fuera trabajo en blanco y quieren entrar en una moratoria para tener una jubilación. Bueno, los lograron demonizar tanto que se acaban las moratorias, ahora no van a ser renovadas y buena parte de los jubilados van a ir camino a la PUAM, que es la prestación para adultos mayores, que es el 80% menos que la jubilación mínima. Sí. Y prepárense, porque recuerden que también el bono aquel, dicen que la jubilación está indexada, pero solo por una parte, porque el bono sigue estando igual de estancado. Escuchen un poco más de lo que dijo Milei ayer, porque acá está la clave de lo que salieron a instalar o a decir desde el gobierno, contestando al campo por un lado y a Caballo por otro, que empiezan a decir, che, ojo que la plata dulce puede ser un peligro. Escuchen. Lo que pasa es que yo entiendo que atrás de eso hay otra discusión sobre el tipo de cambio que desde mi punto de vista es errada. De hecho hay frases muy desafortunadas de algunos economistas que verdaderamente dan pena, digamos, porque responden a intereses políticos o empresarios y piden cosas que van en contra de... Porque ¿qué es lo que están pidiendo cuando piden una devaluación? Que baje el salario de los argentinos en el fondo. Y nosotros lo que decimos es que dado el precio internacional, dado el costo de operación y mantenimiento y dado los impuestos, si nosotros estamos bajando el riesgo país de 3.000 a menos de 600... 584, consecuentemente, digamos, menor costo de capital me permite acumular más capital y me permite pagar mayores salarios. Entonces, en realidad lo que están pidiendo una devaluación, lo que están pidiendo es empobrecer a los argentinos en favor, digamos, de determinados grupos empresarios o en favor de, digamos, gente que vive de rentas. De hecho hay muchos economistas, digamos, y que vaya la gente y chequee, que viven de fundaciones extranjeras. Entonces, ¿qué pasa? Si la moneda se fortalece, su calidad de vida baja. Por eso piden devaluación. Bueno, acá está la frase completa para que vean que no hay ningún recorte malicioso, porque pues se ponen todos paranoicos en el gobierno. No hay ningún recorte malicioso de lo que dijo Milei ayer. Hay ahí un punto a discutir, que ya es un argumento que están utilizando rápidamente. Decir, bueno, ¿qué quieren? ¿Que los argentinos ganen menos? Los argentinos, por más que ganen más nominalmente en dólares, el poder adquisitivo bajó y va a seguir bajando, salvo que haya... y hay que ver si se puede sostener un aluvión de importaciones. Y esta es la otra cosa.
Porque acá es donde uno dice, bueno, ¿qué genera la plata dulce? Bueno, genera un aluvión de argentinos que se fueron a Brasil. Son muy divertidas las crónicas, las primeras crónicas que empiezan a llegar de los argentinos, que son tantos los argentinos que han invadido, por ejemplo, Florianópolis, que para conseguir plantar una sombrilla en Canasvieiras, una de las playas más famosas de Florianópolis, tienen que ir a las 8 de la mañana porque después no consiguen lugar, de tantos argentinos que han ido a disfrutar de la plata dulce y lo barato que está Brasil, que devaluó más de un 26%, mientras que la Argentina revaluó su moneda más de un 50%. Entonces, ahí es donde se ve que son postales, si se quiere, no sé, graciosa, tragicómica, la cantidad de argentinos que se fueron, 10% de la población que puede viajar, que puede gastar, serán 5 millones, 6 millones de argentinos que pudieron viajar a otros países que están disfrutando del dólar barato y van a poder gastar. Eso se va a ir en plata, digamos, el gobierno cree que lo puede sostener y que puede sostener también importaciones. Pero las postales de la economía real ya están devolviendo algo que el propio Cavallo avisaba. Vean lo que pasó en una fábrica de zapatillas, la fábrica de zapatillas más grande de la Argentina, que está en Coronel Suárez, ¿sí? La fábrica se llama DAS, Grupo DAS, ¿sí? Acá está. El Grupo DAS cierra su planta de Coronel Suárez y relocaliza su producción en Misiones. Permítanme dudar que van a poder relocalizar su producción en Misiones cuando los centros de consumo están mayoritariamente acá. Y la verdad que la nafta y todo lo que sea logística en la Argentina es carísimo. Lo que tienen otra planta en Misiones, pero la planta de Coronel Suárez, que era una planta modelo que fabricaba las zapatillas en la Argentina, se fabrican, las que son industria nacional, aunque sean de marcas extranjeras, de Nike, de Adidas, de, no sé, ASICS, se fabrican muchas en empresas locales que reciben el permiso de la marca internacional y las fabrican acá, como se hace en todas partes del mundo. Los diseños se hacen en los centros de diseño, después las fabricaciones se hacen en los lugares y según la conveniencia económica se exportan. Algunas se fabrican en China, otras en Vietnam, otras en Singapur, algunas en Argentina, otras en Brasil. Pero esto es lo que nosotros vemos. Y acá este es el drama argentino también, ¿no? Porque ¿cuántas veces en los últimos años nosotros dijimos, che, ¿por qué carajo te chorean en las zapatillas? ¿Sí? Si en cualquier parte del mundo, en la relación al poder adquisitivo, un par de zapatillas no puede ser tan caro como cuesta acá. Es más, aún hoy en la Argentina, si uno va a un shopping o quiere comprarse una zapatilla de las últimas colecciones, te pueden llegar a cobrar hasta $250, cosa que en Estados Unidos te sale seguramente la mitad, el mismo modelo. Entonces, ¿por qué te roban así? Bueno, tanto robaron, tanto cazaron en el zoológico, tanto robaron a la gente que así terminan. ¿Sí? Pero esta es una pelea dramática, porque si, bueno, ¿qué es lo mejor? Y para el público, en general, lo mejor va a ser que vengan las importaciones. Pero en algún momento esto, como en la estafa piramidal, se corta. Porque no van a haber tantos dólares para financiar todas las importaciones. Salvo que haya un cambio de matriz productiva, como dice el gobierno, pero y ahí hay que ver que si le dan los tiempos. Es decir, lograr que la plata del petróleo, del gas, del litio, del cobre y algunas otras cosas sirvan para financiar el Festival de Importaciones. Es más, en uno de los off the record que tuvieron diferentes periodistas hoy con funcionarios del gobierno, el gobierno está como desafiante, diciendo, ¿y si nos convertimos en un país de servicios y qué? Como queriendo decir, ¿y si enterramos la industria nacional acostumbrada a cazar en el zoológico y a cobrar caro y a ser ineficiente? ¿Y qué? Este es un debate válido, no es un debate, digamos, traído de los pelos. Chile, sin ir más lejos, es un país así, donde buena parte de las cosas se importan y pocas se fabrican y se vive de los servicios, del turismo, del cobre y de algunas pocas cosas que produce Chile, como un buen vino, el pescado, la langosta y los salmones. Sí, viven de esas cosas y tienen una economía estable. El problema es que la Argentina no es Chile, ni tampoco es Perú. Perú también vive de la pesca, del petróleo, de los minerales, de la cocaína, podríamos acotar, que le genera una fuente de ingresos.
Pero la Argentina no es Chile y no es Perú, tiene más población, tiene más ciudades, tiene una geografía más complicada. Y en todo caso, ¿quién está pensando el cambio de matriz productiva? ¿Lo va a pensar el mercado? ¿Lo va a resolver el mercado? Esto es lo que parece que es el debate profundo en la Argentina que no se da. Y por ahora el gobierno lo único que ejerce es una especie de, bueno, esto es así, viejo, y vayan cuadrándose. El gobierno en estas cosas que está dejando trascender diciendo no vamos a devaluar, vamos a aguantar. ¿Por qué vamos a aguantar? Porque el Fondo Monetario nos va a dar plata, ¿sí? Y tiene su lógica, nadie ajustó más que Milei y el Fondo Monetario necesita un gran ajustador para que las cuentas cierren. Sí, el problema es que cierran las cuentas de lo que le recortan a la gente, a los presupuestos universitarios, a las rutas, a los jubilados, pero el endeudamiento de 100.000 millones de dólares existió. Y la prioridad es pagar la deuda, o sea que la reducción del gasto la podemos discutir. ¿Para qué sirve uno y otro gasto? Pero bueno, conseguirán la plata del Fondo Monetario, conseguirán endeudarse nuevamente, como le gusta a Caputo en los mercados de deuda, conseguirán que tal vez Donald Trump les dé unos mangos. ¿Para qué? Para llegar hasta el 2025 y ahí empezar fortalecidos otros cambios estructurales. El debate al día de hoy, está en el corto plazo. Es decir, en el corto plazo, esto, la plata dulce, el dólar, ¿aguanta o no aguanta? ¿O hasta cuándo aguanta? Bienvenidos, esto es GPS.